Muy buenas noches a nuestros queridos amigos y hermanos en esta preciosa presencia del Señor en la que nos encontramos. Agradecemos a Dios por un día más que nos permite estar junto a ustedes a través de este espacio, de este tiempo de devocional que esta su iglesia, mi casa será llamada casa de oración, está brindando a través de estos preciosos momentos que, aprovechando de alguna forma eh, las limitaciones que tenemos por el aspecto propio del coronavirus, ¿sí? Nos ha podido abrir otras puertas, ¿sí? Decía el apóstol Pablo que él podría estar preso, pero la palabra no. Y es muy cierto, ¿sí? La palabra del Señor, ella nunca estará presa. Al contrario, la palabra del Señor se abre camino, se abre brecha en medio, ¿sí?, de las adversidades, en medio de las peores tribulaciones que el hombre ha podido experimentar a lo largo de la historia. La palabra de Dios ha podido, ¿sí?, hallar para sí el poder abrirse camino. Y eso es importante, amado hermano, porque nada podrá detener la obra del Señor que Él quiere manifestar en nuestras vidas y en la vida de todo ser humano. Así que les damos una cordial bienvenida. Es su amigo y pastor Paul Coronado, perteneciente, como lo dije, a la iglesia Mi Casa será llamada Casa de Oración. Les da nuevamente una cordial bienvenida. Y espero en Dios que hoy, al igual como el Señor lo ha podido venir haciendo a lo largo de todos estos días, sí, ya mismo vamos para 60 días de restricciones, sí, en cuanto al poder salir, pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido favorable, sí, para con cada uno de nosotros, otorgándonos por lo menos este espacio por las noches, porque en el día, gracias a Dios, sí estamos con un pequeño esfuerzo, sí estamos, diríamos, marcando una pequeña diferencia al poder tener abierta la iglesia y recibir, obviamente, no a toda la congregación, pero sí a aquellos que en Dios pueden llegar. Así que día a día son algunos los que se han podido en Dios arriesgar e ir, obviamente, como siempre lo digo, con las medidas propias que nos recomienda nuestro sistema de salud. Mi amado, hoy vamos a tener, sí, la continuación, recordando que el día de ayer, sí, el día domingo, como lo estuvimos, pues sí, celebrando el Día de las Madres, que fue domingo 10 de mayo, sí, hoy ya lunes 11, sí, estuvimos con un precioso tiempo de, sí, diríamos, de ministración de la palabra. Hoy vamos a continuar con el mensaje del Señor a través de ese precioso libro que estamos analizando, como lo es el libro de Nehemías. Amén. Libro de Nehemías estaremos viendo en esta noche el precioso, sí, pasaje de la Escritura, y obviamente el Señor tendrá mucho que decirnos con respecto, sí, a el desarrollo propio de la historia allá en el capítulo número 4. Así que hoy vamos a aprender muchísimo a través de esta porción bíblica de cómo poder resistir las acechanzas de de las adversidades o de los enemigos que no desean que nuestra vida pase por el proceso de la restauración. Así que dispongamos obviamente desde ya el corazón para poder recibir de parte del Señor todo lo que su Espíritu quiera darnos a saber en esta noche. Mi amado hermano, tengamos también presente que estos tiempos no solamente son de enseñanza, tienen también como parte fundamental el poder compartir las necesidades a través de la oración. Así que desde ya le animo a que usted pueda hacernos saber y pueda hacernos llegar, obviamente, las peticiones de oración. Lo puede hacer a través del WhatsApp, ¿sí?, en el cual, pues, de mi esposa ha sido el medio para poderlos recibir, al número 099 22 29 162. Repito, 099 22 29 162. Eso en cuanto al WhatsApp, ¿sí? O a su vez puede hacerlo de manera directa a través del Facebook, como lo está haciendo en el Messenger, para poder hacernos saber su petición de oración. Recuerde que también es muy importante dar a conocer los testimonios, y no se olvide de aquello. Es siempre muy, digo yo, muy valedero poder dar a conocer también la obra que el Señor hace en nuestras vidas. Sí, hoy queremos en Dios, vuelvo y repito, pues sí, motivar al pueblo a que pueda hacerlo. Y como ayer lo decía mi esposa, se lo repito a usted, sea preciso, sea conciso en las oraciones. Mientras más específicas sean, mucho mejor, ya que eso nos ayudará también a poder orar
con el entendimiento. Eso es muy importante, ¿sí? Para no divagar, para no, diríamos, escatimar este tiempo tan precioso que Dios nos lo da y aprovecharlo al máximo posible. Así que, mis amados hermanos, le invito a que en esta noche usted se disponga de todo su corazón a estar primeramente atento al mensaje de Dios y luego obviamente a estar participando de los ruegos, de las súplicas que vayamos a tener en este precioso momento, ¿sí? Cuando nos dediquemos a la oración, a la intercesión. Les recuerdo, como ha sido nuestra costumbre, ¿sí? Poder anunciar que estamos, Dios mediante, pues no estaremos ya, creo yo, ojalá que logre para la próxima semana, creo que el 24 de mayo, algo escuchaba a través de las noticias, se van a evaluar en la alcaldía nuevamente a ver cómo está el estado propiamente de la condición en la ciudad, y en función de eso se podrá tomar nuevas, diríamos así, nuevas aperturas de horario, ¿no? Si esto es así, empezaremos también nuestros cultos regulares, pero posiblemente cambiando o ajustándonos a los horarios nuevos también en las que se lo pueda hacer. Así que esté atento a aquello. El próximo domingo, sin temor, creo yo equivocarme, sí vamos a estar recetando ya a sus niños, a sus pequeños, para poderles dar también la asistencia espiritual que ellos tanto lo necesitan. ¿Sí? Este domingo no lo pudimos hacer todavía, aun cuando ya fueron algunos niños, pero queremos en Dios por lo menos dejar esa pauta para que otros también puedan hacerlo, y creo que en gran número pues poderlos recibir en las aulas correspondientes, y de esa forma pues no poder ver en el Señor el crecimiento también y el anhelo que ellos tienen en su corazón, porque muchos niños están por ahí, muchos papitos me han dicho que están desesperados, ¿sí? Para poder ir a la casa de Dios, ¿sí? Así que recuerde, mañana creo yo, sin temor a equivocarme, también estaré, mi amado hermano, pasando ya el link de la aplicación de la iglesia. Ya lo hice con la sociedad de jóvenes, con el grupo de jóvenes. Mañana lo estaré haciendo con el grupo de los hermanos y adultos de la iglesia. Así no me han dado ninguna novedad al respecto, más allá de ciertas situaciones a la hora de instalarlo, pero ahí con guía y con instrucción usted va a poderlo hacer. Y esto tiene como fundamento el que usted pueda estar un poquito más cerca de nosotros a través de esta aplicación de la iglesia Casa de Oración. Recuerde que allí también hay una viñeta que se llama Peques. En esa viñeta usted puede tranquilamente, ¿sí? Descargar todas durante casi un año, porque ahí tendrá una lección para cada día, ¿sí? Del año, ¿sí? Una lección diaria para que usted la pueda imprimir en casa, y allí usted podrá por lo menos mantener a su niño ocupado en las cosas espirituales, haciendo sus tareitas. Hay crucigramas, hay sopa de letras, hay para recortar, hay muchas cosas interesantes. Usted solamente tendrá que visualizarlas y descargarla, visualizarla y mandarla a imprimir, obviamente para que lo pueda sacar el mejor provecho posible, ¿no? Y de esa forma creo yo que usted va a aprovechar con ellos, con sus hijos, el poderlos estar día a día, pues no, llevando al conocimiento del Señor. Esto como parte informativa en la aplicación de la iglesia. Recuerde que también tenemos el YouTube como un medio por el cual usted puede estar constantemente aprendiendo de la palabra. Recuerde que usted puede ingresar en el YouTube puede ingresar a Iglesia Casa de Oración Ecuador. Sí, obviamente no le he podido poner el nombre propio de la iglesia hablando de todo el nombre, porque ya hay, diríamos, link que tienen dominios, ¿no? Y hay otras iglesias, obviamente, que hacen todo el mundo, que posiblemente tengan un nombre semejante o similar al nuestro. Entonces no se ha podido dar esa oportunidad, pero estamos como iglesia, ¿sí? Casa de Oración Ecuador, y ahí usted verá el icono de la iglesia y ahí usted podrá ingresar. Eso por un lado. También tenemos la página web de la iglesia, www.micasaseraLlamada.hindofree.com, sí, hindofree.com. Ahí tenemos también nuestra página web que está a su entera disposición. Hasta por el Instagram también ya tenemos, sí, nuestra dirección es tal cual como es el nombre de la iglesia. Ahí todo en minúscula, Mi Casa Será Llamada Casa de Oración. Ahí tendremos también en Instagram. Mire, es decir que estamos, creo yo, que tratando de abarcar todas las redes sociales, pero lo importante es que
quiera buscar de Dios tenga por lo menos la mayor cantidad de herramientas posibles para poderlo hacer. Amén. Allí usted puede también ubicarse con nosotros, comunicarse, que les sabremos estar guiando con la ayuda de Dios. También le animo, mi amado hermano, ¿sí?, a que nos dé a conocer a través también de sus grupos sociales. ¿Sí? Si usted tiene familia, amigos, compañeros de trabajo, compañeros posiblemente de amistades en el barrio, hágale saber que estamos brindando este tipo de asistencia espiritual, ¿sí?, a través de estos cultos en vivo o a través de las otras herramientas que le he mencionado, para que ellos también puedan aprovechar, ¿sí?, la bendición de poder, ¿sí?, tener delante de ellos pues la oportunidad de alimentarse espiritualmente, que a la verdad en la actualidad no digo que no hay personas que sean usadas por Dios, pero no hay en la gran cantidad que desearíamos. Así que hay que aprovechar, mi amado hermano, cuando el Señor pone al alcance de nuestra mano, pone la sana doctrina, hay que aprovecharla, hay que estar atento al consejo y sobre todo con la disposición para poder obedecer. Recuerde también, mi amado, contribuir con los víveres, ¿sí? El día de hoy abrimos la iglesia, tuvimos casi como una docena de personas, ¿sí? Espero mañana también volver a estar en la casa del Señor para recibirle a partir de las 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana hasta las 11:30. Amén. De 9:30 a 11:30 estaremos allí para poder dar a conocer, sí, la palabra del Señor, la oración. Hay también cánticos de alabanza, de adoración al Señor, que Dios pues se lo merece. Recuerde llevar los víveres, si tiene atún, tiene aceite, todo aquello que usted sabe que es necesario para formar una canasta de amor, llévelo, mi amado hermano, porque hará muy feliz a una familia. Así que no se pierda esa bendición. Ayúdenos también a contribuir con, sí, obviamente, el sostenimiento de este ministerio, de esta iglesia. Recuerde que somos dos iglesias y en ese sentido pues estamos agradecidos de Dios que Él nos ha sustentado hasta la presente fecha. Hay un testimonio que quisiera dar antes de dar obviamente el curso normal de la enseñanza del día de hoy. Muchos creo que estuvieron apercibidos, ¿sí?, de que estuvimos también dando a conocer que había una situación con respecto al cobro excesivo de la luz en la iglesia, y no solamente en la iglesia. Yo vi las noticias y creo que usted también. Yo creo que ha sido un marco general de un cobro excesivo de energía eléctrica, pero agradezco a Dios, mi amado hermano. Seguimos la sugerencia de algunos hermanos que nos dieron un link para poder contactarnos con la CENEL. Lo hicimos, 2 días después nos dieron el número de trámite, enviamos la foto de la lectura con el medidor, también donde sale el número del medidor, y ya nos pudieron dar respuesta en esta semana. Y agradezco a Dios porque en las planillas que salía marcado, como para que se dé una idea, nosotros tenemos un promedio mensual de 120, 130 hasta 40 como mucho por un mes de consumo, ¿no? Y es evidente que las planillas vinieron tanto del mes de marzo como del mes de abril, ¿sí? Pero de marzo a abril, mi amado hermano, es decir, de la quincena de marzo hasta cuando se hizo el corte de la lectura de abril, como ustedes saben, la empresa eléctrica ha hecho un estimado, pero, amado, nos llegó, como para que se dé un asombro, nos llegó $418.56 de energía eléctrica, sí, sabiendo que la iglesia, sobre todo abajo, ¿no?, está totalmente cerrada, sin prestar atención, sin prestar servicio de energía eléctrica alguna. Entonces esto sí nos causó gran impacto, y hicimos el trámite y hoy por hoy ya nos respondieron. Y de esos 418, claro, si consideramos que sí estuvo abierto un tiempo pues en el mes de marzo, ¿no? El mes de abril no, pero sí, hoy por hoy esa cantidad, ya luego de haber hecho la reclamación respectiva, nos han dado trámite, y el total de todo, para no entrar en cada factura, porque son de hecho un total de 6 medidores, sí, ha quedado en $179.85. O sea, es una diferencia de $238.71 que el Señor ha podido, sí, rebajarnos, ¿sí? Ya ha quedado en 179, ya nos parece algo mucho más ajustado a la realidad,
y que creemos en Dios que sí, ha sido el Señor el que nos ha dado digamos así, la bendición de que de hecho se nos cobre, porque no es que no queremos pagar, que se nos cobre, pero que se nos cobre lo justo, que se nos cobre lo que es necesario, no lo que es excesivo. Pidieron las disculpas porque no habían podido hacer la lectura, sino que habían simplemente sacado un estimado, pero han estimado muy mal en todo caso. Pero agradezco a Dios que ahora pues apenas tengamos la oportunidad para poder ir a cancelar esos valores y los valores como tal, pues no, ir a cancelar ese valor en la misma CENEL para que no haya un recargo, porque cuando uno lo hace en otro tipo de vías, de medios, sí, siempre va a ir recargos en las planillas. Pero bueno, en todo caso, agradezco a Dios por ello, y qué bueno es poderle compartir, que yo sé que también muchos hermanos están orando para que la iglesia pueda no verse agravada, ¿sí?, con este tipo de valores excesivos. Así que agradezco a Dios por ello. Como ya también le había anunciado el día de ayer, la iglesia también tiene un oficio por parte de la alcaldía donde se nos direcciona, porque a ella, a la abogada Cintia Viteri, le hicimos el requerimiento de que nos dé una reunión para poder hablar acerca de los temas propios del terreno, y ella nos ha direccionado a lo que es el área de ayuda social. Esperamos en Dios que en esa área nos brinden lo que estamos solicitando, que es la donación de un terreno justamente en un sector que ya nosotros lo tenemos previamente visto, localizado y medido también, porque tenemos allí ya el mapa con sus respectivas mediciones. Y esté orando, amado hermano, esté orando para que esta bendición, aún en medio de la crisis, porque para Dios no hay nada imposible, nos pueda proveer, ¿sí?, a través de la donación de ese terreno. Así que estemos orando para que sea el Señor el que ponga, ¿sí?, el último, digo yo, él tiene la última palabra, pues Él ponga el último punto a cualquier determinación en esta tierra. Amados, hasta aquí pues nuestra participación en cuanto a la información que usted amerita saber, y hoy vamos a dedicarnos también pues a la lectura de la palabra. Recuerde que estamos, ahí vamos a leer en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, libro de Nehemías, el capítulo número 4. Allí vamos a estar, ¿sí?, y esperamos en Dios que el Espíritu Santo nos ministre. Y no olvide de hacer saber sus peticiones de oración y sus testimonios. Amén. Bien, sin más que decir, pasemos a la lectura de la palabra. Nehemías capítulo número 4. Sí, Nehemías capítulo número 4. Vamos a leer, Dios mediante, ¿sí?, desde el versículo, ¿sí?, versículo número 7 en adelante. Sí, verso número 7 en adelante. Esto también lo voy a leer para tomar hilación en la enseñanza, ¿sí?, del día sábado que tuvimos, porque ayer hablamos acerca del Día de la Madre. Dice la Escritura: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, ¿sí?, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Verso número 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Amén. Hasta ahí voy a leer, voy a tomar obviamente los contextos tanto de los versos anteriores como de los versos posteriores para poder meditar en esta escritura. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro, pongámonos delante del Señor y de una vez preparémonos aún hasta para la oración. Sí, porque creo que es muy válido poder decirle a Dios que haga que nuestros vasos estén limpios para recibir esa palabra que es santa, palabra que es verdadera, y que pueda canalizar el Espíritu Santo a través también de vidas que solamente Jesús puede limpiar. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Usted una vez más nos permite estar aquí, Señor amado, para poder meditar en su palabra, para poder, Señor mi Dios, conforme a su gracia y a su misericordia, el poder, Señor, establecer no solamente un principio espiritual, sino un estilo de vida. Señor, que en esta noche no sea la excepción de que tu amor, de que tu poder, Señor, se manifieste de una manera especial. Suplico, mi Dios, que tú prepares desde ya los corazones de mis amigos, los corazones de mis hermanos,
Señor, solo tú sabes qué necesidades ellos tienen y cuál es, Padre, en esencia, el deseo que ellos de manera muy personal y profunda pueden, Señor, transmitirte en esta noche. Señor, yo te agradezco desde ya porque usted siempre nos da el alimento necesario para cada día. Hoy, Señor, que no sea la excepción. Que esta palabra tenga cabida en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Señor, me deposito en tus manos. Límpianos de todo pecado. Límpianos de toda, Padre, de todas cosas que te desagrada. Y ayúdanos, Señor, a crecer conforme a la estatura del varón perfecto, conforme a Cristo. Señor, gracias una vez más en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis amados hermanos, recordando los primeros versículos del capítulo número 4 de Nehemías, usted creo que recordará de qué manera este emisario de Artajerjes, llamado Nehemías, el cual era copero del rey, se había dispuesto a ser él quien pueda conducir a un remanente en Jerusalén para poder reparar y levantar el muro y las puertas, las puertas en Jerusalén. Penosamente, como usted también lo ha podido saber, hubieron opositores. Esos opositores, mis amados hermanos, fueron, en este caso, Sanbalat, fue Tobías, y luego aparecerá también más adelante un hombre llamado Gesem, el árabe. Estos hombres eran de influencia en medio, en este caso, del territorio de Israel. Recordando que en el caso de Tobías, él era un gobernador en la región de Amón, mientras que Sanbalat lo era en la región de Samaria. De Gesem poco se sabe, pero podríamos decir que tenía mucha influencia política, porque estos tres tenían este denominador común de ser, en este caso, personajes políticos dentro de la esfera propiamente del Medio Oriente. Y tenían obviamente buenas influencias porque estaban ejerciendo esos puestos, esos cargos públicos con la venia del mismo imperio persa. Entonces, estos, mi amado hermano, no estaban allí de manera ocasional, sino que ellos velaban supuestamente por los intereses del imperio en curso. Ahora bien, cuando estos tres, sobre todo los dos primeros, escucharon de que el pueblo de Dios comenzó, el remanente comenzó a trabajar sin descanso, estos, dice la Biblia, y se acuerda usted el versículo número 1 del capítulo 4, el del día sábado, que se decía que estos comenzaron a hacer escarnio, que no era otra cosa más que comenzaron a degradar, comenzaron a insultar, comenzaron a minimizar la obra del remanente que se hacía para restaurar los muros. Esto, mi amado, provocó que Nehemías, no es que fuera de pronto consecuente a estos insultos y él se pusiera la misma medida de ellos. No. Nehemías lo puso directamente en las manos de Dios. Tanto así que cuando vamos al versículo número 9, si viene nuevamente por favor, al versículo número 9, ahí Nehemías levanta una oración diciendo: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas, dice allí, contra ellos de día y de noche. Esa fue la reacción con respecto al mover de Sanbalat y de Tobías. La Biblia dice que ellos comenzaron ya a conspirar para levantar un ataque. Amén. Un ataque. Es decir, que tanto Sanbalat y Tobías no se quedaron solamente, digo yo, con el sabor amargo de haber podido degradar al pueblo, sino que ahora planificaban un combate directo contra el remanente. Es evidente, mi amado, que el remanente no estaba preparado para la guerra, obviamente. Mucho más si consideramos el primer capítulo de Nehemías, en el cual se nos dice que el pueblo, sobre todo el remanente, se encontraba en una terrible situación. Estaba, diríamos de manera generalizada, estaba sumamente afectado por la pobreza, por la miseria y por el hambre. Y estos son a la verdad los que comenzarán
tal cual como se leía en el capítulo tanto 3 y 4, son ellos mismos los que se encargarán de levantar las murallas. Se levantarán a poner también las puertas, los cerrojos y las cerraduras. Ahora bien, vamos a adentrarnos al texto propio, ¿sí? Luego de analizar este pequeño contexto, ¿sí? Al texto que ya en esta noche Dios va a usar para ministrar nuestras vidas. Dice entonces el versículo número, venga conmigo por favor nuevamente, verso 7 estoy, ¿sí? Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, los cuales eran ciudades filisteas, Asdod era una ciudad filistea, dice aquí que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos o las puertas comenzaban a ser ya cerradas. ¿Recuerda usted cuántas puertas tenía todo el muro de Jerusalén? ¿Se acuerda usted? Tenía 10 puertas externas. ¿Sí? ¿Se recuerda usted el gráfico que yo le hacía como una especie como de L invertida? Sí, tenían 10 puertas exteriores y 2 puertas internas. Pero ya de a poco, obviamente, las puertas comenzaron a ser, diríamos, a ser usadas. Y esto brindaría, obviamente, a todos los que estaban en su interior protección. Pero para los extranjeros, por así decirlo, no les pareció bien que Israel comenzara de a poco a protegerse. No les pareció bien que ellos comenzaran a guardarse dentro de las murallas para poder mantener, obviamente, ese grado de confianza y de estabilidad. Amado, no lo sé, pero yo creo que todo papá, toda mamá de una casa, creo yo, que todos podrán ir a dormir, pero siempre un padre y una madre velarán sobre todo para que una ventana, una puerta quede cerrada antes de ir a dormir, antes de ir a descansar, ¿verdad? Es nuestra, diríamos así, nuestra inclinación a hacerlo. Velar por la seguridad, sí, antes de ir, sobre todo al término del día, antes de ir a descansar. Ahora bien, dice la palabra, versículo número 8, y conspiraron. Cuando se habla de una conspiración, se habla de un ponerse de acuerdo para poder establecer, obviamente, un plan a fin de que de hacer daño contra algo o contra alguien, en este caso contra el pueblo. Versículo número 8 dice, y conspiraron todos a una, ¿para qué? Para juntos, amonitas, los árabes, sí, obviamente los de Asdod, que era ciudad filistea, los samaritanos, porque cada quien representaba a un pueblo, amado, todos ellos conspiraron unirse. Es decir, que si yo saco la cuenta aquí, estamos hablando de 5 prácticamente, de 5 grupos, ¿sí? De naciones, ¿sí? Para poder atacar a Jerusalén. Amado, no lo sé, pero si una nación en el mundo entero ha sido una nación sumamente perseguida, ha sido la nación de Jerusalén. Unos podrían dar justificativos y otros no, pero sea el justificativo que quieran poner, algo es seguro. Israel ha sido una de las naciones más, o siempre ha sido la más afectada en cuanto a guerras, sí, se refiere. Sí, mira que aún en el tiempo de la Edad Media, sí, muchos, ya hablando de la iglesia católica, obviamente, pero en los tiempos de la Edad Media, amado, se levantaron las famosas denominadas guerras santas. Y estas guerras santas, hay algunos que la remarcaron, y está en la historia, por si acaso, para que lo verifique. Esto lo denominaron las cruzadas, que no era otra cosa más que pueblo europeo, pueblo posiblemente llevado o guiado por sus líderes religiosos, para que puedan, a su pretexto de ser ellos los digamos así, los que profesaban el cristianismo, sean ellos los que reclamen para sí Jerusalén como sí, ciudad del Imperio Romano. Y en esas incursiones, mi amado, fueron millones los que murieron. Estoy hablando a lo largo de toda la historia, ¿no? Para tratar de recuperar Jerusalén. Y todo esto a su pretexto de que se tenía que por la fuerza, sí, obtener a Jerusalén para el imperio, en este caso católico, sí, romano en aquel entonces. Sí, estoy hablando, mi amado hermano, ya de, obviamente, allá por la Edad Media. Si quiero hablar de guerra santa, estoy hablando más o menos
allá por los años 1300, 1400, 1500, ¿sí? Después de Cristo. Y todo esto, mi amado, ¿sí? Fue simplemente un pretexto. Si somos un poquito más contemporáneos, la Segunda Guerra Mundial, mi querido hermano, allá en el año de si no me falla la memoria, 1514, bueno, la Primera Guerra Mundial 1514, luego la Segunda en el año 1540, mi amado, ¿sí? Israel fue una de las naciones más afectadas en esta Segunda Guerra Mundial, donde murieron, según los entendidos, más de 6 millones de judíos. Sí, mi amado, siempre Israel ha sido el ojo del huracán. Hoy por hoy, sin ir ya tan lejos, hoy por hoy, ¿quién no se ensaña contra Jerusalén? ¿Quién no se ensaña contra los judíos? Lo hacen los árabes, lo hacen, mi amado hermano, sí, los musulmanes, lo hacen, y hablando de naciones, lo hace la nación de Egipto, hablando de Irak, lo hace Irán. Mi amado, todo se concentra alrededor de Jerusalén para empobrecerla, para destruirla. Ahora, ¿hay alguna, digo yo, referencia por la cual esto pase con esta insistencia tan remarcada para destruir Jerusalén? Bueno, sí. Amado, desde el día en que Dios puso sus ojos en esta nación, amado, diríamos que el enemigo, hablando de Satanás, provocó a celos a todas las naciones. Provocó a celos. Pero nos hemos olvidado de que Dios la escogió a Jerusalén no por ser una ciudad especial. No la escogió por ser esta una nación que esté por encima de las demás o que tenga algún privilegio. No. De hecho, la Biblia es clara al decirnos que Jerusalén fue escogida no por ser una ciudad que sobresaliera por alguna virtud, sino al contrario. Dios la escogió sabiendo que era la última de las naciones, porque Dios se apiadó, mi amado, en su misericordia de aquello que no tenía valor, para darle valor. Tú y yo debemos de entender que toda la nación de Israel sale de los lomos de un anciano que pudo ver descendencia a la edad de 100 años, hablando de Abraham. No es que Dios escogió a no sé, pues si me voy a los personajes de la mitología griega, no es que tomó a un Hércules, tomó posiblemente a un Pericles, tomó a algún espartano, como se ve a veces en películas. No, me ha dado una nación poderosa. No, escogió a un hombre que prácticamente al verse a sí mismo se veía como muerto. Y de él, mi amado, hizo una nación que no se puede contar. El enemigo, mi amado, sabiendo el deseo del corazón de Dios, arremete obviamente contra Jerusalén, arremete contra el pueblo judío, arremete contra Israel para malograr los propósitos de Dios, al tomarlos a ellos para poder cumplir obviamente sus designios. Es simplemente una lucha, la que entre el reino de luz y el reino de las tinieblas se lleva a cabo en un clima cósmico, en un ambiente cósmico, hablando de los cielos. Y allí, mi amado, se levanta toda ira, toda potestad contra la ciudad que Dios ha escogido. Mira, yo bien podría decir, si lo quiero pasar al plano terrenal, porque estoy dando todo esto como parte de una introducción. Si lo paso esto a un plano terrenal, hay mucha gente, mi amado hermano, que no soporta, soy muy honesto al decirlo, no soporta que tú prosperes, que no soporta que tú tengas un buen trabajo, que no soporta que posiblemente tengas la bendición de tener un vehículo, que no soporta porque tienes una casa digna donde tú puedas vivir o donde tus hijos estudien, no soportan, y tú sin hacer o causar daño alguno, los enemigos se levantan contra ti simplemente por el deseo de no poder, en este caso, asimilar tu bendición. Y esto fue lo que pasó con Satanás. Él se levanta contra la nación de Israel porque no soportó que Dios pusiera su gracia y su misericordia en un pueblo que era inservible, en un pueblo que no tenía valor, pero que Dios dispuso que lo tenga. Ahora, dicho todo esto, mi amado, y enmarcando
a estas naciones, estas 5 naciones. Recuerda, Sanbalat, que representaba a Samaria, Tobías, que representaba al pueblo, ¿sí? Bueno, como se lo leía en el capítulo número 3, de hecho, ¿sí? Él representaba, y déjeme para no hablar desatinadamente, ¿sí? En los versículos finales nos dice acá, déjeme ver para no, como dicen por ahí los chicos, para no hablar piedras. Sí, mi mente también es un poquito frágil al respecto. A ver, déjeme ver, por favor. Perdón, Nehemías capítulo 12, sí, ya aquí ya lo refresco, aquí está, ¿sí? Sanbalat, bueno, era horonita, pero era, como digo, gobernador de Samaria. Luego teníamos a Tobías, siervo amonita, ¿sí? Gesén, versículo 19 del capítulo 2, el árabe. Ahí 3 naciones. Pero vemos en el capítulo número 4, ya en los versículos obviamente que estamos considerando para este estudio, que también se encuentra Asdod, que es una nación filistea. Sí, una nación filistea, posiblemente no con el señorío que tenía antes, pero sí con su, digamos, influencia contra Jerusalén. Y aparte, mi amado, como lo dice la escritura, capítulo número 4, ¿sí? Del libro de Nehemías, versículo número, déjame ver, por favor. Ya. Capítulo número 4, versículo, ¿sí? Número 7 nos dice: Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod. 5 agrupaciones contra Israel. Ahora, verso 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, y aquí, mi amado, preste mucha atención, porque a partir de este verso en adelante nos vamos a sumergir en esos principios de Dios para poder contrarrestar todo ataque del enemigo. ¿Sí? Y esto tienes que tenerlo muy presente. ¿Cómo poder contrarrestar todo ataque del enemigo? Primero, versículo número 9 nos declara: oramos a nuestro Dios. Entendamos primeramente, mi querido hermano, este primer principio: la oración. Tú quieres contrarrestar algo que tú sabes que te perjudica en tu vida espiritual, en tu vida material, en tu vida familiar, en tu vida laboral. Llamado, la oración es la primera gran herramienta que tiene todo hijo de Dios para contrarrestar dicha oposición. ¿Sabes por qué? En el Nuevo Testamento, ven conmigo por favor, si quisiera que me acompañes a las cartas del apóstol Pablo, es decir, a la carta de los Efesios, capítulo número 6. Y esto tú tienes que tenerlo muy, pero muy presente en tu vida espiritual, en tu vida cristiana. Los creyentes, Efesios capítulo 6, verso número 12. No peleamos con nuestros puños para ganar las batallas. Ojo, no peleamos con nuestros puños para ganar las batallas. Ahora, no me malinterprete. Eso no significa, hay muchos que pueden preguntar, hermano, o sea que un creyente no puede ir a la guerra, hablando de una guerra física. Sí puede ir a una guerra. De hecho, conocemos a muchos cristianos que ejercen su labor en las Fuerzas Armadas. Y ellos, si son llamados a batallar, tienen que hacerlo. Pero esos son otro tipo de batallas. Estoy hablando de las batallas, mi amado hermano, que obviamente remarcan el ambiente espiritual por el cual el mundo es influenciado. Ahora, ¿cómo dice la escritura en el verso 12? Porque no tenemos lucha, ojo, contra sangre y carne. Ahora, sangre y carne, viéndolo de otra forma o tratando de darle el significado más idóneo para entenderlo, se refiere que el hombre no tiene lucha contra otro ser humano. El humano, hablando en el ámbito espiritual, no tiene lucha contra otro ser humano. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre, que es donde está el alma, o contra carne, que es donde a través de ese ser que supuestamente debe de ser un ser que te estime y te valore. Mi amado, ¿cómo debe de contrarrestar esa gran aflicción o esa gran batalla? Mi amado, primeramente con oración.
Tu lucha no es contra él. Muchos, mi amado, se amargan peleando hasta cada día, ¿sí?, por querer ganar una batalla con una pelea en casa. Yo te pregunto, ¿quién gana cuando papá y mamá y viéndolo los hijos se ponen, como dicen por ahí algunos, como perro y gato en casa? ¿Quién gana en ese tipo de batallas? Cuando posiblemente ya perdiendo el control, perdiendo la cordura, dice un esposo cristiano a una de pronto esposa que no es cristiana, ¿sí? Le dice, oye, hija del diablo, Jezabel. Yo pregunto, ¿qué ganaste? ¿Cuál inversa? Donde el marido le hace tremendo escándalo y la mujer de pronto se agarra un... Pedimos disculpas por la interrupción. El internet parece que tuvo una pequeña falla en cuanto a su conexión. Pero retomando, amados hermanos, ¿sí?, este precioso pasaje de la Escritura. Amado, como le decía, ¿quién gana cuando en un matrimonio, ¿sí?, un hombre se levanta contra una mujer, un esposo contra una esposa? ¿Quién gana cuando un hijo pelea contra de su padre? ¿Quién gana cuando un vecino se va de trompadas con otro, que supuestamente es hasta cristiano? ¿Quién gana en esas batallas? Amado, bien dice la Escritura en Efesios capítulo 6, verso 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino, aquí nos aclara la Biblia y nos dice contra qué peleamos o contra quiénes peleamos. Dice la Escritura, peleamos contra qué, contra principados, y se refiere a principados, hermano, si se habla de un gobierno, en un gobierno propio de la época de Jesús, donde el rey era la máxima autoridad y los príncipes eran obviamente los candidatos o los aspirantes a ser rey, hijos del rey, tenemos, dice aquí, lucha contra principados, contra potestades. Una potestad puede ser entendida como, sí, bueno, hoy por hoy aquí se lo podría llamar gobernador, o sea, aun cuando sí nombra gobernador, pero un gobernador podríamos decir que es lo más apegado a una potestad. Pero si lo quiero llevar, vuelvo y repito, al plano local, político, puede ser un ministro, ¿ya?, que va por encima de un gobernador. Entonces, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra príncipes. Vamos a poner el plano que reconocemos en el ambiente político, contra ministros, contra gobernadores, ¿sí?, que van en esa escala. Y luego dice gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y luego dirá contra huestes espirituales. Y eso ya se habla prácticamente de una milicia espiritual demoníaca, por cierto, maligna. Las cuales, dice la Biblia, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran? En la bóveda reconocida como las regiones celestes. Recuerda que nuestro universo está conformado, de acuerdo a lo que la Biblia nos hace saber, ¿sí?, con 3 tipos de cielo. El primero, el cielo denominado como lo es nuestra atmósfera. Todo lo que nosotros contemplamos dentro de nuestra atmósfera. El segundo cielo es lo que se denomina prácticamente como el cosmos, ¿sí?, todo aquello que de pronto se lo ve, inclusive, o se lo puede llegar a ver allí en las bóvedas de las tinieblas de este universo, mi amado hermano, donde se ven las estrellas, las galaxias. Ese es el segundo cielo. Pero existe una tercera morada, que es el tercer cielo, donde está el trono de nuestro Dios. ¿Dónde están estas huestes espirituales? Mi amado, en las regiones, dice la Biblia, celestes. Posiblemente, amado hermano, en este primer ámbito del cielo que rodea el mundo. Porque más allá de eso no se ve celeste. Se ve, obviamente, sí, ya de color, podríamos decirlo, oscuro, hablando de un color negro o de un azul muy profundo. Pero acá no, se habla de una región celeste. Allí están los demonios, afectando, influenciando. Hay un texto bíblico que habla de este tipo o este prototipo de guerra espiritual, del cual
Nehemías, reconociéndolo, antes de cualquier cosa, lo primero que hace al ver que ya 5 naciones o 5 agrupaciones de enemigos contra Jerusalén quieren arremeter para paralizar la restauración de su pueblo, mi amado, él orará a Dios, orará. La oración. Ahora, ¿dónde vemos una referencia atinada más o menos a los que estamos hablando allá en Efesios capítulo 6, verso 12? Ven conmigo, por favor, al libro del profeta Daniel. Acompáñame, mi querido hermano, ¿sí? Porque creo yo que es muy importante, ¿sí?, para poder reconocer. Vayamos, por favor, ¿sí?, al libro del profeta Daniel. Y veamos qué nos dice el Señor. Déjame ubicarlo, capítulo, ¿sí?, número 10. ¿Lo tienes? Libro de Daniel, capítulo número 10. ¿Lo tienes allí? Listo. Dice el Señor. Versículo voy a leer, ¿sí?, número 11. Y me dijo, obviamente voy a leer donde quiero hacer resaltar la oposición celestial demoníaca en contra del pueblo de Dios. Y dice aquí, versículo 11, y me dijo, Daniel, hablando de un ángel que se le presenta a Daniel luego de que éste, a través de la oración, buscara de Dios dirección para poder ver en su pueblo, así como lo hacía Nehemías, para ver de parte de Dios en su pueblo cuando Dios haría palpable la promesa de liberación de esos mismos 70 años que el pueblo estuvo esclavizado en Babilonia. ¿Sí? Ese es el contexto. Versículo 11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque él estaba de rodillas. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, dijo Daniel, me puse en pie temblando. Verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, y eso fue porque Daniel había entrado en un ayuno de 21 días, eso lo dirá el contexto, dice aquí, fueron oídas tus palabras. ¿En qué momento? En la oración. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora, ponle mucho asunto a esto porque esto tiene un lenguaje figurativo y simbólico muy grande para el pueblo de Dios. Verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia, príncipe, que es la primera, yo diría, potestad o la primera figura en el reino de maldad, porque no quisiera ver a Satanás como un rey, pero no puedo negar de que si hay príncipes, Satanás está como que si fuese el rey de ellos, ¿sí? Ahora, dice el verso número 13, mas el príncipe del reino de Persia, es decir, que como que Satanás tiene tan organizado su séquito demoníaco, que a cada nación de este mundo, si Satanás le ha designado a alguien de manera pertinente para que se haga cargo de ella, obviamente tratando de causar el daño que Satanás quiere que éste cause. Así como en Dios tenemos de parte del Señor ángeles que nos asisten, que tenemos ángeles que nos cuidan y nos guardan, Satanás también por su parte, mi amado, tiene designado en cada país, en cada continente, en el mundo entero, huestes espirituales de maldad, porque eso sí, cada príncipe tiene un gobernador, tiene una potestad y este a su vez tiene huestes de maldad. Están bien organizados, están, diríamos, de una manera tan bien constituidos que para poder ejercer sobre ellos victoria, mi amado, necesitamos tener de nuestro lado al vencedor, al verdadero Rey y Señor de señores. Y eso es nuestro Salvador Jesucristo. Si tú la quieres pelear solo,
la batalla está perdida. Porque no puedo mentir al decirte que sobre el mundo material está el mundo espiritual. Para vencer al mundo espiritual, mi amado, esta carne no sirve. Contigo tiene que estar el que venció a las potestades demoníacas, a las huestes espirituales de maldad, la cual sí dice la Biblia que el Señor las exhibió cuando murió en la cruz. Públicamente las exhibió como un reino derrotado, como un reino destruido. Pero claro, hay que estar en Él, en Cristo, para poder vencer este tipo, diríamos, de cadena de mando demoníaco. Y dice la Biblia en el verso 13: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y aquí es lo curioso, qué coincidencia tan preciosa y tan precisa. El mismo tiempo que Daniel se dispone para orar es el mismo tiempo que el arcángel lucha contra el principado de Persia. Y dice la Biblia: pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, esto es de parte de Dios, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Amado, y ahí dirá: he venido, verso 14, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y ahí recibirá la revelación de parte de Dios. Ahora, esas luchas espirituales, mi amado hermano, que las tuvo Daniel, nosotros no somos tan diferentes a él. Y por ende, la estrategia para poder confrontar a nuestros enemigos, mi amado, son casi las mismas, con ciertas excepciones en cierto tipo de batallas. Pero el plano referencial es el mismo, ya que cuando vamos a Nehemías capítulo 4, versículo 9, ¿qué es lo que hace Nehemías para poder darle frente a esta gran problemática de que 5 naciones ahora quieran hacer guerra contra un remanente? Dice la Biblia, y con versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios. Ojo, oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda, es decir, atalayas, contra ellos de día y de noche. Que posiblemente era un séquito, digo yo, de soldados muy insignificante. Por lo menos para poder entrar en guerra, imagínate, sabiendo que la nación o el remanente, porque ni siquiera era una gran cantidad de ciudadanos, el remanente estaba allí prácticamente como que sobreviviendo. Pero la oración, mi amado hermano, la oración tiene poder. La oración puede destruir fortalezas espirituales. Mira, un hombre puede jurarte que te quiere matar, pero nosotros sabemos que tras él o en él existe una opresión demoníaca, que es el que pone en el corazón de ese hombre el querer levantarse para destruirte. Cuando tú vas a luchar como hijo de Dios, como hija de Dios, no vas a luchar contra él, sino contra quien a él lo está gobernando. Porque a la larga, ese hombre, por muy, ¿cómo te digo?, por muy cerrado o por muy ignorante que éste sea, ese hombre representa un alma. Y esa alma necesita salvación. Imagínate si la iglesia, hablando ya de tiempos bíblicos en el libro de Hechos de los Apóstoles, hubiese querido darle muerte a Saulo. O la iglesia se hubiese levantado en armas contra Nerón. Mi amado, el Señor jamás, tú lo podrás ver en la Escritura, jamás usó diríamos así, la fuerza para derrotar a sus enemigos. Si algo usaba Dios, era la oración y su palabra. La oración y su palabra. Su palabra obviamente era acción directa para él, pero su oración era la intercesión. Era la herramienta invisible de conexión con Dios para poder mantener a raya a esas huestes de maldad, a ese imperio que se quería obviamente ensañar contra los, en este caso, los que
conformaban el remanente de Israel. Y dice la Biblia en el versículo número 9, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. No es que los atacaron, no, pusieron guardias. Es como que pusieron vigías para que estuviesen atentos si acaso sus enemigos querían arremeter contra ellos. Ahora, estratégicamente Jerusalén estaba muy bien posesionada. Eso sí, no podemos en ese sentido desmerecerlo. Jerusalén fue construido sobre una colina desde los tiempos propiamente de David. Y desde allí, obviamente, su posición logística les daba una ventaja muy grande sobre cualquier enemigo que quisiera atacarlos, ya que al ser una ciudad ubicada en un monte, tenían una preciosa, diríamos, visión, ¿sí?, a la distancia de que si algún enemigo se levantaba, y claro, si lo podían resistir, lo resistían, pero si veían que tenían que huir, les daba el tiempo suficiente para poder escapar. Ahora bien, dice la Biblia en el versículo número 10, y es allí donde Nehemías hace obviamente lo suyo. Dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores, es decir, de los que traían ladrillos, de los que traían mezcla, de los que traían madera, a eso se le llamaba los acarreadores, se han debilitado. Y el escombro, porque esto tú puedes imaginar cuánta cantidad de material pétreo sacaron, dice allí, y el escombro, versículo número 10 estamos, es mucho y no podemos edificar el muro. Ahora, ¿por qué se hace mención de esto en este momento? Porque al poner guardas en la ciudad, diríamos bordeando el muro de Jerusalén, mi amado, se mermó la cantidad de la gente que estaba restaurando la ciudad. Y claro, al sacar a gente de sus funciones, es evidente que la carga se hizo más pesada para los que estaban trabajando. Ahora, yo quiero resaltar algo espiritual muy grande, muy grande. Hay una amenaza de guerra. Ojo, hay una amenaza de guerra que por poco y más estaba como que de la ceja al ojo. 2, debemos de considerar que dentro de esa amenaza, el pueblo, mi amado hermano, no se amedrentó. Entendamos esto. El pueblo no se atemorizó. El pueblo se quedó en Jerusalén. 3, el pueblo seguía restaurando. Mire ese orden, ¿ah? Los enemigos estaban allí. No huyeron. 2, mi amado hermano, el pueblo se preparaba poniendo vigías para poder dar control en todo caso sobre sus enemigos. Control nada más. Pero el pueblo, mi amado, seguía trabajando. El pueblo seguía, pese al temor, pese a los rumores de guerra que ya se oían. Y recuerda que ya estos enemigos se venían burlando de Israel, se venían burlando del remanente que estaba dentro de las murallas. Pero el pueblo se mantenía en la brecha. ¿Qué convicción del pueblo, mi hermano? ¿Qué seguridad? No digo que no tenían posiblemente algo en su corazón que les hacía flaquear. Porque ya vemos en la escritura que las fuerzas del pueblo comenzó a decaer. Era evidente. Físicamente, mi amado, uno se agota, claro que sí. Uno humanamente pierde vigor, pierde fuerza. Pero no puede perder la fe. Se te puede perder posiblemente, amado hermano, la fortaleza de seguir cargando. Y puede ser que te quedes sentado o acostado en un rincón, tratando de recobrar aliento. Pero de eso a que se te vaya la fe, eso es otra cosa. Y dice la Biblia, versículo número, acompáñame por favor, estamos en Nehemías capítulo 4, versículo número 11. Y dice allí, y nuestros enemigos dijeron, mira cómo se corrió la noticia, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Semejante noticia, amado hermano, era como para poner
diría cualquiera, bueno, aquí el que huye vive, y a correr se ha dicho que todo es pampa. Hermano, las amenazas comenzaron ya a ser de un calibre, digo yo, fuerte. Ahora ya se establecía aparentemente de que sus enemigos habrían de irrumpir sobre todo para poderlo sorprender, tal cual como lo dicen, en las horas de la noche. Para poderlo, por eso ellos dicen que no sepan. En el día no lo podrían hacer, porque como le dije, Jerusalén estaba en una posición, sí, hablando de su escenario geográfico, alta, y podía ver a los enemigos, posiblemente en la noche. Pero esto ya, mi amado hermano, había traspasado, por así decirlo, la escala de las expectativas del pueblo. Y dice el versículo número 11, no sepan, no vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y eso es lo que querrá el enemigo. Eso es lo que quiere Satanás. Que tú ceses tu obrar en Dios. No tu querer, tu obrar. Mira, cuando el creyente solo aspira a hacer algo, Satanás sigue tranquilo contigo. Dice, mientras lo quieras, no hay problema. ¿Cuándo comienzas a tener problemas con las huestes de maldad? ¿Cuándo? Cuando ese querer se haga un hacer. Por eso es que yo a veces suelo decir, hermanos, del dicho, y usted lo conoce ese refrán, del dicho al hecho hay un buen trecho. Si yo deseo ir a predicar, pero no predico, conmigo Satanás está de a buenas. Dice, mientras lo sigas deseando, pero no lo hagas, no hay problema. Deséalo todo lo que tú quieras. De que yo pueda decir, yo deseo servir en la alabanza. De que lo desees, mi amado, así hay un pocotón de gente que desea. Pero de que lo hagan, es otra cosa. Así hay gente que dice que quiere ir a predicar. Yo deseo salir a hacer misiones. Yo deseo evangelizar. Yo deseo ganar almas para Cristo. Mira, mientras tú lo desees, todo el reino de la potestad de las tinieblas bosteza al escucharte. El día que tú te vistas de poder, agarres tu Biblia y pases el umbral de la puerta de tu casa, determinado a predicar el evangelio, mi amado, ese día el reino de tinieblas se levantará contra ti y querrá matarte. Ese día. A partir de ese día, Satanás te ha declarado la guerra. Ahí es donde el Señor les dice a su pueblo, a su remanente. Jesús les dijo a su remanente, he aquí que yo los envío a hacer la obra, ¿no? Los envío como ovejas en medio de los lobos. Hay otros que dicen en medio al matadero. Pero hay muchos, mi amado hermano, que no estiman valioso el padecer por causa de Cristo. Nehemías capítulo número 4 nos dice pues en el versículo número 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, porque recuerda que no todos vivían en esa ciudad destruida, muchos se esparcieron, dice allí, nos decían esto hasta 10 veces, es decir, que nos lo decían prácticamente todo el santo día. Ese número 10 representa de alguna forma, diríamos, la insistencia, en este caso de las palabras por las cuales se escuchaba la planificación. Claro, todo esto era, como dicen por allí algunos, era una guerra psicológica. Yo te pregunto, cuando tú en un trabajo, sobre todo en un trabajo de fábrica que suelen albergar muchos empleados, cuando por ahí alguien te dice, oye, por ahí escuché que esta semana nos van a votar. Si te lo dice uno, está bien, pasa de largo, ¿no? Si en el mismo día, media hora más tarde, viene otro y te dice, oye, por ahí me han dicho que hasta el viernes trabajamos, que nos van a liquidar a todos. Tú a la primera como que, bueno, te olvidas. A la segunda como que ya, de verdad,
Sí, así me han contado. Vuelves a tu tarea, pero ya estás intranquilo. Una hora más tarde viene otra persona y te dice, oye, ya sé que están haciendo cartas de liquidación. Yo me imagino, amado hermano, que a cada saber, a cada goteo de esa noticia, de ese, digamos, de ese mal, amado, tú ya al último ya ni trabajas, pues. O por lo menos si lo estás trabajando, tu mente está en otro lado. Tú ya estás haciendo de pronto, embalando un cartón. Señor, ¿y ahora? ¿Y de aquí a dónde me voy? Padre, ¿y qué hago? Tengo deudas. Y justo saqué, se me ocurre, justo saqué esa nevera. ¿Y cómo la pago? Y mi esposa que necesita una consulta. Bien, tú ya es un torbellino la mente. Si algo Satanás sabe que le causa resultado desfallecer nuestro espíritu, es atacarnos psicológicamente. Hay un precioso libro que yo sí lo suelo recomendar, de una autora llamada Joyce Meyer. No sé de los libros actuales, obviamente. Este libro es un libro muy de antaño. ¿Cuántos años tendrá? Si le pregunto a mi esposa, creo que ya debe tener más de 15 años. Más de 15 años. Y es un poquito más, creo que también. Que se llama La batalla de la mente. Sí, el campo de la batalla, perdón, es la mente. Sí, muy bueno. Muy bueno como para que usted por lo menos pueda, inclusive creo que está gratis. El PDF creo que se lo puede conseguir en el internet, donde se exponen problemáticas como estas y las formas y las maneras en las que Satanás ataca nuestra mente, ataca nuestros pensamientos. Por eso es que el Señor, anticipándose a esto, ¿sí?, dice el Señor para nosotros, para ti y para mí, con respecto a esto, a nuestra forma de pensar, en el libro o en la carta a los Efesios, capítulo número 4, versículo 23. Ven conmigo, por favor. Sí, Efesios, carta a los Efesios, capítulo número 4. Voy a leer desde el versículo 22 al 23. Dice el Señor allí: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí quiero llegar. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dirán otras versiones, en el espíritu de vuestro entendimiento. Aquí. Yo creo firmemente en aquella expresión que dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si tú aquí flaqueas, si tú aquí bajas los brazos, hermano, tu cuerpo seguirá como una, ¿cómo lo podría decir? Como una avalancha, todo lo que aquí se geste. Si tú aquí dices no puedo, tu cuerpo también dirá no puedo. Si aquí tú dices me venció, ya no peleas, ya no oro. De ahí que hay muchos hermanos y hermanas: pastor, y así comienzan, yo siento tal cosa, y ya no quiero orar, ya no quiero luchar, yo siento. Eso es aquí, mi amado, en la mente. Por eso es que esta guerra psicológica que hacen estas 5 naciones contra Jerusalén, mi amado, tratan de hacer decaer al pueblo en su estado de ánimo, en su estado de pensamiento. Mi amado, no permitas que Satanás encuentre en tu mente un nido. Hay una preciosa expresión que dice: yo no puedo evitar que las aves vuelen. Yo no puedo evitar que las aves vuelen, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre mi cabeza. Eso hablando obviamente en el ámbito, ¿sí?, de la palabra en el que nos encontramos ahora. Yo no puedo evitar que la gente hable. Yo no puedo evitar que el diablo me hable usando vidas. El otro día, escuchando a Dante Gebel, que me gusta mucho
algunas de sus enseñanzas, de sus predicaciones, él decía, aquí hay, en medio de la congregación decía, aquí hay mucha gente, aquí hay mucha gente que Satanás le habla cada día. Y yo obviamente me extrañé, ¿no? Pero obviamente esperaba que complementaba esa frase. Y él decía, sí, porque cada vez que prestas oído, así sea a un ser querido, que obviamente en su desatino te envía un mensaje de derrota, te da un mensaje o una palabra de desconfianza, y tú escuchándolo es como que escucharas la voz del diablo. Un ejemplo. Siempre te han dicho esto. Ese hombre, hablándole a una mujer casada, ese hombre no vale para nada. Yo de ti hace rato que lo hubiera dejado. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Verdad que sí? Claro. La pregunta es, ¿quién te lo dice? Puede decírtelo tu mamá, puede decírtelo tu prima, puede decírtelo tu vecina, puede decírtelo tu comadre, puede decírtelo cualquier persona. La pregunta es, si tú das apertura a que el diablo te susurre estas cosas para que destruyas tu hogar, para que no pelees espiritualmente por él, y si le das a él la cabida, de seguro, mi amado hermano, sí, la batalla está perdida, ya desde aquí. Y por eso es que hay mucha gente que dice, no, yo ya ni oro por ese hombre, yo ya ni oro por esa situación, no, ahí nomás ya, esto ya acabó. Cuando Dios nos ha demandado, amado hermano, pelear la buena batalla de la fe. Recuerda, yo siempre tomo referencias bíblicas, mi amado hermano, para esto. Recuerda que Abraham tuvo que perseverar en oración y en lucha 25 años. Ojo, 25 años para poder ver la promesa de Dios en su vida. Un hijo. Yo sé que ya hay muchos que me dirán, escuchándome, pastor, o sea que debo de orar 25 años. Y si a ti te toca 50, pues 50 años tendrás que orar por él o por ella. Pero en Dios, mi amado hermano, en Dios, el que pelea junto a nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. Debes de entender esta realidad. Satanás quiso desanimar a diestra y siniestra a este pueblo, a este remanente. Dice la Biblia en el verso 12, nos decían esto hasta 10 veces. ¿Qué cosa? De que van a entrar y nos van a matar. Y dice el verso 12, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. ¿Tú no crees que esto era una guerra psicológica constante al pueblo? Por supuesto que sí. Pero pese a esto, amado hermano, la promesa de Dios no habría de caer en tierra. Porque Nehemías estaba allí sabiendo de que era Dios el que lo había llevado a Jerusalén para poder cumplir de esa visión que él tenía, ahora en una misión que se estaba llevando, sí, a la práctica. No te canses de orar. No te canses de clamar. Puede ser que tu hijo tenga muchos años en la droga y tú digas, ya no, hermano, ya no. Hermano, sigue orando. Orando, amada hermana. Puede ser que esa complicación que tienes en tu salud estés lidiando con ella durante muchos años. ¿Qué te puedo decir, amado hermano y hermana? Sigue orando. Mira, así nos muramos por esa enfermedad. Debemos de seguir orando por esa enfermedad para recibir sanación. Mi cuerpo se puede destruir, pero no mi fe. Se puede opacar, mi amado hermano, de pronto sí, mi vigor, pero no mi espíritu. Debes de orar. Así el diablo te lo susurre a cada momento de que no vas a poder, de que no lo vas a lograr. Mi amado, en Cristo Jesús somos más que vencedores.
hay que tener fe. Y creo yo fielmente que hay que tener mucha paciencia. La prueba produce paciencia. Dice la Escritura en el verso 13: entonces, por las partes bajas del lugar, recordando que estaban en un lugar alto, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios que obviamente todavía faltaba construir, que dice en los sitios abiertos, puse al pueblo. Qué curioso, no dice que puso a gente de guerra, porque no la tenía, pero puso al pueblo, familias. Puso, dice, al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿A quiénes puso? Al pueblo por familias. Cuando Adolfo Hitler, luego de que fuera tomada toda la región, obviamente alemana, queriendo dar un último, como dicen por allí algunos, manotón de ahogados, obligó por intermedio de la policía secreta que él tenía, que era la SS, obligó a que todo pueblo, toda familia, vistiera el uniforme alemán y sin importar la edad, hicieran frente a las naciones que arremetían contra ella. Mi amado hermano, las familias vistieron del uniforme y desde los niños hasta los ancianos defendieron, ¿sí?, obviamente por una ordenanza de su Führer, defendieron toda villa, toda granja, todo poblado, toda comunidad, todo cantón, toda ciudad, todo el país. Y esto, aun cuando ya era una guerra perdida, causó gran cantidad, miles de bajas en el pueblo, en las naciones que obviamente habrían de ingresar para terminar de derrocar y matar a Adolfo Hitler. Ahora, la ordenanza fue una locura, obviamente, para ellos. Pero, ¿qué es lo que quiero resaltar de esto? La convicción que ellos tenían para ir tras la orden de un hombre que había perdido la razón. Porque creían en él y creían que él era quien decía ser el Salvador de Alemania. Y de hecho, de él se decía que era el nuevo orden mundial, porque habría de aparecer a través de él y del pueblo alemán la nueva raza aria, que habría de prevalecer por encima de cualquier otra raza. Él, con sus argumentos, llenos de falacia, por cierto, pero con un muy buen verbo, amado, se metió al bolsillo a todo hombre alemán, a todo niño. Te invito a ver por el YouTube documentales de cómo influyó en las juventudes, de cómo influyó en los matrimonios, de cómo influyó en la sociedad. Mi amado, si el hombre en sus desatinos logra semejante influencia en otros hombres, ¿cuánto más nosotros no nos habremos de someter al hombre perfecto, al Hijo del Hombre, a Cristo Jesús? Y aquí vemos a un Nehemías, un prototipo de Jesús, diciéndole al pueblo, a las familias: vayan ustedes a los lugares más expuestos del muro, vivan allí, y que cada miembro de la familia, con espada, lanza y arcos, hablando de flechas, defienda, ¿sí?, a la ciudad, defienda a Jerusalén con sus propias vidas.
Amado, y el pueblo así lo hizo. ¿Hasta dónde puede llegar a influenciar la fe de tu Dios en tu vida? Esta gente estaba dispuesta a morir. Como lo dijo Pablo. Yo estoy dispuesto, decía Pablo, si fuere posible, a morir por causa de Jesús. Dispuesto a morir. Mi amado, ¿tú qué tan dispuesto estás? ¿Qué tan dispuesto estás a tomar riesgos por causa de Jesús, por causa del Evangelio? ¿Darías tu vida por Él? ¿Te expondrías por Él, mi amado hermano? Hay textos maravillosos que ilustran esta enseñanza. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, ya terminamos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Ven conmigo, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 21. Dice el Señor, voy a leer desde el versículo número no 12, un poquito más atrás. Versículo número 10 en adelante. Quiero llegar al verso 13, pero voy a leer desde el verso 10. Dice la Escritura: y permaneciendo nosotros allí, hablando obviamente por el contexto de Pablo, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, el cinto con que ceñía a sus lomos aquí en la cintura, tomó el cinto de Pablo y atándose con ese cinto los pies y las manos, dijo, y esto era una profecía de parte de Dios: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Mira, semejante de parte de Dios predicción, no de algo falso, de algo que iba a ocurrir, porque esto era de parte del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pablo luego de escuchar esto? ¿Qué dijo? Ay, Señor, patitas para que te quiero. Y como Jonás, si Dios lo mandó al norte, él se fue al sur. ¿Qué hizo Pablo? Verso número 11. Perdón, versículo número 12. Al oír esto, ¿quiénes? Todos los que estaban junto a Pablo. No Pablo, los que estaban junto al Pablo. Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Mira, Pablo, ¿qué vas a hacer? No me vas a decir que vas a ir a Jerusalén. Tu vida está en peligro. Mira que así dicen muchos hoy por hoy para ir a la iglesia. ¿A dónde vas? A la iglesia. No vayas a la iglesia, el coronavirus. Cuidado. Pero si ellos dicen, ¿a dónde vas? Voy a ver si me dan unos dólares. Vaya, papito, vaya con cuidado, lleve alcohol. Oye, es de locos esto, ¿ah? Como eso yo creo que ya lo había dicho en otras enseñanzas pasadas. Cuando es para el dinero, lleve alcohol, lleve guantes, lleve mascarilla, pero vaya. Porque es para el dinero, para traer algo de dinero. Pero cuando es para buscar de Dios, no salgas, no vayas, cuidado. Mira cómo el enemigo nos mete temor. No digo que tu papá, tu mamá, tu hermano sean el enemigo, pero sí a veces que se dejan influenciar. Eso sí. No pienses, mi amado hermano, que el Señor te va a exponer a riesgos. Él te va a exponer a riesgos para ver de qué madera, de qué talla estás hecho. Si quisiera verlo bajo el plano de la carpintería, para ver de qué pieza de madera eres, dicen algunos, de tal palo, tal astilla. Padre cobarde, hijo cobarde. Madre amedrentada, hijo miedoso. Medroso, como lo dirá en Jueces. ¿Se acuerda con la historia de Gedeón? Que no solamente teme él, sino que hace temer a los demás. No hay cosa peor que caminar con gente medrosa.
que no solo ellos tienen temor y miedo, sino que infunden a otros miedo. Eso es lo peor. Ay, no vayamos por allá. Ay, sí, no vayamos, no vayamos. En vez de decir, no, ¿cómo que? Vamos, el Señor va con nosotros. ¿Cómo conocerán ellos de la palabra si Dios no nos usa por nuestras bocas? Vamos. Bueno, vamos. Esa es la gente. Y Pablo escuchó que todos le dijeron, Pablito, por favor, no te vayas a Jerusalén, cuidado. Dice el Señor en el versículo número 12, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Verso 13, escúchalo, yo creo que Dios quiere que mucha gente escuche este verso. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Eso es convicción. Eso es convicción de fe. Convicción de fe cristiana. Estoy dispuesto a morir. Si es por buscar de Dios, dispuesto a morir. Le dijo David a su mujer, la hija de Saúl, por causa del Señor me haré aún más vil. Más vil. Como el rey sale así delante de su pueblo, rebajándose, saltando como que si fuese un loco. Discúlpame, pero por causa de mi Dios me haré más vil a tus ojos. La Biblia dice que Dios castigó a la esposa de David cerrándole la matriz y nunca pudo tener hijos por esa insinuación contra David, porque Mical era, porque había manifestado con toda su fuerza, con todas sus fuerzas, alabanza al Dios del cielo. Diría cualquiera, uy, pero qué ridículo, mira cómo alza las manos, mira cómo habla, mira que esto. Mi amado, cada quien lo hace y lo expresa como Dios lo ponga en su corazón. ¿Quién soy yo para decir firmes para alabar al Señor si el otro quiere alzar sus manos al cielo? Cada quien, mi amado, adora a Dios conforme al sentir que el Espíritu Santo ponga en el corazón del hombre. Y Nehemías le dice al pueblo, ahora es necesario que todos vayamos a defender los puntos más débiles de la ciudad. ¿Y con quién me voy? Con la familia. ¿Con la familia? Sí, vamos. ¿Y qué hizo el pueblo? Llevó a la familia. Termino con esto. Versículo número 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije también a quienes, a los nobles. Hablando del pueblo, era el pueblo humilde, pero ¿y qué? ¿Y los nobles que tenían corona? Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto también del pueblo, no temáis delante de ellos. Escúchalo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. Estos no eran, como dice por ahí Capitán Araña, que embarcan a otros y ellos se quedan, se bajan de la camioneta. No. Dice, ustedes al frente de batalla. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Verso 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Fantástico. Glorioso. Así es como se vence el miedo. Así, orando y actuando. Orando y obedeciendo. Orando y repeliendo el temor. Sacándolo. A veces por fuerza,
Porque hay muchos que te gritarán y te dirán, no. Y tú tendrás que sacar fuerza y valor y decir, sí, yo sí voy a buscar de Dios. ¿Te quieres quedar tú? Quédate, tú y tu televisor. Pero yo, lo dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que Dios nos bendiga con este precioso espacio de predicación y de enseñanza. Mi amado, oremos. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te agradecemos, mi Señor. Aún hay más en este capítulo 4. Y yo creo que tú lo vas a complementar de una manera especial mañana, cerrándolo este capítulo con broche de oro. Gracias porque día a día nos das el conocimiento, pero también nos da la destreza de poder, Señor amado, entender, y creo yo que nos darás también la oportunidad de poder aplicar toda palabra dada de tu corazón a nosotros. Señor, que esta palabra dé fruto al 70, al 30 y al 100 por uno, pero que no quede sin fruto, de acuerdo a la medida de fe de cada uno de tus hijos, para gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amados, hoy vamos a pasar este precioso tiempo de oración y de clamor. Quiero hacer una pequeña aclaración en esta noche. Espero que luego de que cada milagro que tú ya has visto en tu vida, o que tú mismo has puesto a otro para que pueda recibir ese milagro, yo espero que tanto el que lo recibe como aquel que lo pone en oración, ambos, luego de que Dios lo escuchó, ambos honren a Dios. Ten mucho cuidado. No te burles de los milagros que Dios hace. Ten mucho cuidado. Cuidado, vas a pensar que Dios te dio el milagro para que sigas en tu borrachera, para que sigas en la tomadera, en la fumadera. Jesús a más de uno que sanó le dijo como advertencia: mira lo que el Señor ha hecho por ti. Vete, pero no peques más. En otras oportunidades le decía: cuidado, te viene algo peor. Jesús, mi amado, Jesús lo advertía. Tú que recibes el milagro, tú que recibes de parte de Dios esa misericordia, tienes que honrar gratamente lo que Dios hace por ti. Porque, amado hermano, no hay peor cosa que caer en las manos de un Dios vivo. No hay peor cosa, amado hermano, que jugar con las misericordias que Dios nos da. Entendemos, mi amado hermano, que la Escritura siempre anhelará nuestro bienestar, porque Dios desea nuestro bien. Pero hay quienes se pueden posiblemente burlar de esa gracia y pensar que Dios les ha dado el milagro porque se lo merecían. Juan capítulo 5, verso 14, solo como para darte el indicio bíblico, dice: después le halló Jesús en el templo, esto a un hombre que había sido sanado, y le dijo: mira, Juan 5, verso 14, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 14. Y esto va no solo para el que recibe el milagro, sino también para aquel que lo puso en oración. ¿Me explico? Tanto para el que dijo: hermano, ore por fulano, como para el fulano que recibió la sanidad. Dios no es un juego. Y si Dios te ha dado la oportunidad de ver a ti un milagro, y te dio a ti la oportunidad de ser el milagro, que en tu vida se dio el milagro, honra a ese Dios. Hónralo. Sírvele por agradecimiento, no por obligación. Sé grato. A la larga, tu Dios y mi Dios, ¿qué quiere?
solo nuestro bien. Él no viene para maltratar tu vida, sino para cuidar tu vida. Dicho esto, porque sentí en el corazón hacerlo, hermano, vamos a poner las peticiones de oración en las manos de Dios. Mi hermana Rosa Carpio pide oración para Juan Carlos. Déjenme ponérmelo, si no lo veo. Ahí estamos bien. Pide oración por Juan Carlos García, que se encuentra en terapia intensiva. No me dicen por qué, pero me imagino que debe de ser, sí, o del COVID, me imagino que algo de aquello debe de ser. Andrés Cheme da gracias a Dios por sus bendiciones, sí, por el pan de cada día, y su costumbre siempre es pedir oración por la familia pastoral, por el hermano Alejandro y dice aquí por nuestro país. En Mamieles pide oración por Karen Mendoza, quien se encuentra delicada, dice aquí, en su salud. Dice aquí, debido a tener un embarazo ectópico, es decir, un embarazo fuera del útero, al cual dice aquí se le complicó con el apéndice. Ya salió de la clínica, pero se encuentra delicada en casa. Que Dios, que Dios pues pueda primeramente restaurar su vida, lo primero. Segundo, poder también darle a ella fuerza para que pase por este proceso, porque me imagino que perdió a su criatura. Así que Dios llene también ese vacío. Mi hermana Gladys Villón da gracias al Señor también, dice aquí, por su mami Julia Villao, quien se encuentra mucho mejor. Eduardo Domenech da gracias a Dios por permitir estar en estos tiempos para ser edificado con esta preciosa palabra. Qué bueno. Matías Pincay pide oración por toda su familia, por salud y fortaleza. En especial pide por su mamá Angélica Flores y sus abuelitos. Patricia Moreira también en esta noche pide por la familia Vélez Moreira y da gracias a Dios por, dice allí, el sustento de cada día. Qué bueno que aprecies esa bendición de Dios. Jorge Gaviria da gracias a Dios, dice aquí, por permitirle escuchar la palabra en estos tiempos y agradece también por la salud que el Señor le ha dado a toda la familia. Mi hermano Clarence Ley pide oración para que su amigo Carlos Quiñones, ¿sí?, el Señor le otorgue salvación y para que pueda, dice aquí, el día de mañana obtener un cupo en la universidad. Esperamos que así sea. Shirley Cedeño pide oración por toda la familia, en especial por su hijo Emanuel Rodas, por su esposo Napoleón Rodas y por sus padres, para que el Señor los fortalezca. Mi hermana Marta Villamar pide oración por su mamá Marta García y por el pastor José Castro, quienes están quebrantados en su salud. Oramos, dice aquí también, por nuestra madre hermana Marina Montalvo y su esposo, para que el Señor los guarde y los fortalezca. Oramos también por la hija de mi hermana Marina, la cual dio a luz, sí, a su bebé, pero se encuentra delicado. No solamente el niño, sino también, sí, la mamá. Esperamos en Dios que en esta noche el Señor haga un milagro y saque de esa crisis tanto a la madre como a su criatura, sí, al bebé. Oramos también, dice aquí, por la salud de ellos y que Dios los sane, sí, en la medida de lo posible, lo más pronto. Sí. Mis amados hermanos, también Judith Estrella dice aquí: Dios bendiga pastores, doy gracias a Dios porque mi niña Judith Mendoza está bien de salud, dice, y mi sobrina ya está mejor, dice, sí, aquí ella se llama Belén Guerra. Qué bueno que Dios ha hecho la obra. Mi hermano Peter también, Ceballos, pide oración por su tía Edga Guillén, también, sí, para que el Señor haga un milagro. Sí, qué bueno. Sí, también mi hermano Washington Amaya da gracias al Señor, dice él, por sanarse del COVID-19. Sí, que Dios pues también ha hecho una obra preciosa en su corazón, en su espíritu, y hoy él se siente como lo que el Señor tanto anhela en su corazón para cada uno de sus hijos. Dice que se siente libre, un hombre renovado en Cristo. Qué bueno. Dios te bendiga, mi amado hermano Washington, a ti
y a toda tu preciosa familia. Vamos a orar, mis santos hermanos. Si está en casa con sus seres queridos, tómele de sus manos y en fe, sí, honremos a Dios viniendo a sus pies. No nos merecemos de Él nada, pero Él nos quiere dar todo, porque así es Dios, misericordioso. Oremos. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias, Señor, porque en esta noche, como es tu acostumbrada gracia, Señor, nos prestas oído para poder levantar en estos tiempos un clamor, Señor amado. Y suplico, Padre, conforme a las peticiones que hoy usted nos ha hecho saber. Mira, Señor, la vida de mi hermano Washington, de mi hermana Patricia, de Matías, de Eduardo Domenech, la petición que te hace Gladys, mi hermana Emma, refiriéndose a mi hermana Karen Mendoza, mi hermano Andrés Cheme, Señor, mi hermana Rosa Carpio, que pide por Juan Carlos. Señor amado, mira la vida de Angélica Flores, sus abuelos, de Julia Villao, Señor amado. Mira, mi Dios, te suplico por la vida de Marta García, por el pastor José Castro. Señor amado, mira la vida de Napoleón y Emanuel Rodas, de Carlos Quiñones, Señor, por ese cupo. Padre, por la vida de Jorge Gaviria. Pero hoy también, aparte de aquellos, mira a todos los que están, Señor amado, en esta noche viéndonos. Y a toda su familia, esposos, esposas, hijos. Posiblemente hayan más parientes allí, abuelos, primos, tíos, no lo sé. Señor, yo sé que tú estás allí en medio de ellos, como estás aquí en medio de nosotros. Tú eres un Dios omnipresente, es decir, que estás en todo lugar. Y eres un Dios omnisciente, porque todo lo sabes, todo lo conoces. Y eres un Dios todopoderoso, sabiendo que, Padre, nada te detiene. Tú puedes obrar cualquier cosa que tú lo desees. Suplicamos. No nos queda más que suplicar por intermedio de Jesús, el autor de la vida, que nos regales un favor. Que nos regales, oh Dios, una petición de oración. Para muchos esa petición ni siquiera es de ellos, sino que es para un familiar, para un amigo. Son para criaturas recién nacidas. Son para ancianos que se encuentran en un hospital que ni siquiera conocemos, pero que hoy hacemos nuestra la carga, como que si fuesen nuestros seres queridos. Es por un padre, una madre, una familia, por el pan de ellos en la mesa. Suplicamos, oh Dios, por esa llaga que tú mismo permitiste, pero que tú también, Señor, pones la cura. Señor, allégate a la necesidad de tu pueblo. Padre, hazlos valientes y esforzados. Ayúdalos a que te puedan mirar, a que puedan hacer, oh Dios, de estos tiempos de oración, de estos tiempos de devocional, un estilo de vida, que ellos puedan entender, Señor, que ellos sin ti no son nada, pero que contigo son, Padre, poderosos guerreros. Ayúdalos a vencer a través de las adversidades y de las pruebas. Ayúdalos, oh Dios amado, a poder en tu nombre y con tu asistencia espiritual de tus ángeles, Padre, a resistir al enemigo para que éste pueda huir. A batallar en este mundo, Señor, para vencer y a huir de toda, Padre, concupiscencia de la carne. Fórmula, Padre, maravillosa de victoria en ti, que traerá gloria y honra, Padre, a tu reino. Señor Jesús, reprenda por nosotros al devorador. Reprenda por nosotros aquel que ha traído la muerte.
Reprenda por nosotros aquel que ha traído la desgracia. Tú has venido, Señor, a deshacer las obras del diablo. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tu amor, Señor, siempre estará presente en medio de aquellos que invoquen tu nombre, Señor, y mucho más para aquellos que lo hacen no para sí, sino para su prójimo. Gracias, mi Dios, porque cada cosa que hacemos para nuestro prójimo, a ti lo hacemos, Señor, y no quedará sin recompensa. Gracias, mi Dios, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, agradecido de Dios por este tiempo, agradecido del Espíritu Santo porque son estos cultos, estos devocionales, los que nos mantienen, por lo menos así lo veo yo, nos mantienen en el fervor, nos mantienen en la unidad, nos mantienen en este poder relacionarnos y no perder contacto. Ya quisiera yo poder verlos también como ustedes me aprecian y poder estimar, ¿sí?, su amistad de una manera mucho más cercana. Mi amado, recuerde que cada día que nosotros en Dios peleamos la buena batalla, es un día más que nos acerca a la gloria, nos acerca más a la recompensa. Pelee por su bendición, luche, manténgase, que nadie le diga lo contrario. Y si acaso le toca resistir, hágalo en santidad. No lo haga a regañadientes, hágalo con docilidad, con mansedumbre, porque así el Señor nos dio ejemplo de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y yo le aseguro que eso será coronado de favores por parte del Dios al cual usted ha rendido su vida para servirle y agradarle. Mis amados, mañana estamos abiertos en la iglesia, 9:30 de la mañana hasta las 11:30. Traiga sus peticiones de oración, traiga su vida a clamar, a orar por los demás. Traiga también su contribución de víveres para poder seguir repartiéndolos. Y no se olvide para sostener la obra del Señor. Mi amado, de mi parte, de parte de mi esposa, que es la que siempre está tras cámara, ¿sí?, le mandamos un precioso y gran abrazo, un fuerte y caluroso sentir en el Espíritu Santo, deseándole y anhelando que descanse y que el Señor le dé un sueño reparador y que a través de su Espíritu lo levante con nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús nos despedimos. Amén. Dios lo bendiga.